Llamo vuestra atención al Evangelio según Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. En la exposición que el Señor está haciendo de la ley y del sentido y significado de la ley, aborda dos problemas enormemente graves en la sociedad en general y que tienen que ver contra el matrimonio y por tanto contra la familia. Dice así el texto de hoy: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora el Señor está enseñando a las gentes, pero está enseñando en una forma directa y dando el sentido de lo que la palabra de Dios y específicamente la ley, que es lo que está tomando él aquí, tiene de contenido para la vida general. La moral y el comportamiento propios de la ética del reino tiene que ver no solo con la comisión o no comisión de acciones concretas, visibles o físicas, sino con intenciones espirituales que pueden conducir a que esas acciones se produzcan. Las obras del mundo son malas y las obras de la religión, que simplemente piensan que con una determinada práctica, una determinada forma, van a granjearse la bendición de Dios, es desterrada de delante de los que estaban escuchando el sermón llamado de la montaña, en donde el Señor toma la ley y le da su sentido y su significado. En esta ocasión está hablando del adulterio. Se refiere al mandamiento y luego aplica el alcance de ese mandamiento a la vida cotidiana. Tres cosas hay en esos versículos. Primeramente, el pecado. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En segundo lugar, la consecuencia, que no solamente es la comisión física del hecho en sí, sino la intención espiritual. Y finalmente, la reacción que el creyente debe tomar en su vida para evitar o impedir la caída en un pecado semejante. Primeramente, el pecado. El pecado afecta a la santidad del matrimonio. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, y se refiere a la ley moral, no cometerás adulterio. El matrimonio es una institución divina. Dios organizó el matrimonio conforme al pensamiento suyo. Y cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18, notaréis que Dios creó al hombre y a la mujer y estableció un principio matrimonial. Dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dios determinó el carácter del matrimonio, un carácter exclusivo y excluyente. No es un hombre para varias mujeres o varias mujeres para un solo hombre, sino que es todo lo contrario. Es un hombre y una mujer definitivamente unidas a lo largo del tiempo. Una relación exclusiva. La encontráis si leéis el capítulo 2 de Génesis, versículos 24 y 25. Hagámoslo un momento para tener claros esos versículos. Génesis capítulo 2. Versículo 24 y 25. Dice así: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí Dios establece una relación exclusiva, un hombre y su mujer. Por tanto, no hay posibilidad de entender esto de forma discrepante. No es
que un hombre esté con una mujer un tiempo, luego se separe de ella o la mujer del marido, da exactamente lo mismo, y se case con otra y así sucesivamente. La relación es exclusiva, es un hombre y una mujer permanentemente. En segundo lugar, se establece una relación familiar nueva, en la que el esposo, el marido, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Dejar al padre y a la madre no significa que se desentienda de ellos, porque hay otro mandamiento complementario que dice honrad padre y madre, y ese mandamiento tiene que ver con atender a los padres en sus necesidades cuando ellos no pueden hacer provisión para sí mismos. Pero lo que indica el texto del matrimonio es una relación nueva y es una relación de convivencia. Se unirá el hombre a su mujer y es una relación única y permanente. Los dos serán una sola carne. Ahora, el matrimonio es un pacto sagrado. Es verdad que el mundo evangélico, debido al deterioro de la palabra sacramento, no se utiliza entre nosotros. Pero el matrimonio es una unión concertada bajo juramento delante de Dios y contraída voluntariamente delante de Él. Génesis capítulo 2, versículo 24, dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahora, esa relación es una relación pactada. Y en la profecía de Malaquías, en el capítulo 2 y en el versículo 14, se habla de aquellos que están ofendiendo, que no son fieles a las esposas, que están viviendo en una situación que las denigra de alguna manera y dice que se olvidan del pacto con su Dios. Por tanto, necesariamente hemos de entender que la relación de un matrimonio, la unión matrimonial, es un pacto establecido ante Dios por dos personas y Dios queda constituido como garante del pacto matrimonial. Puesto que es un pacto que se hace delante de Dios y Dios dice que se debe jurar en su nombre y el Señor dijo que el creyente no necesita añadir un juramento o una afirmación. Lo que está diciendo la Biblia es que ese pacto contraído voluntariamente delante de Dios es un pacto sagrado. La deslealtad está condenada por Dios. Podéis ir a la profecía de Malaquías, capítulo 2, versículo 15, en donde dice que las ofrendas que se ponen sobre el altar y todas las cosas que los maridos hacen no son aceptas delante de Dios porque han contravenido ese pacto y están afligiendo a la esposa. Dios hubiera podido hacer varias mujeres para Adán o varios hombres para Eva, pero hizo un hombre y una mujer. Si solo hizo uno de cada especie, expresa la voluntad de que haya lealtad en el matrimonio. Dios creó un hombre, creó una mujer y los unió en un vínculo delante de él, que es la relación matrimonial. Por eso Dios establece un cuidado esmerado y diligente para no caer en el pecado de deslealtad. Y dice que debemos vigilar para ser leales a nuestra esposa, a nuestra compañera, y mantener así la lealtad propia del pacto matrimonial. Ahora, el mandamiento divino está en el versículo 27. Oísteis que fue dicho. A veces algunos entienden que el texto no está bien dicho y que eso era algo que habían oído de alguna manera. No. Lo que está diciendo Cristo ahí es que en la ley que se lee todos los sábados en la sinagoga, en la ley que se enseña por los escribas, por los fariseos, por los expertos en el conocimiento de la Biblia, oísteis que os dicen permanentemente, no cometerás adulterio. Esto está citando Cristo literalmente el sexto mandamiento. Lo encuentras en Éxodo capítulo 20, versículo 14 y en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 18. Los escribas y los fariseos enseñaban que el mandamiento se quebrantaba solo
cuando se cometía la relación o se producía la relación íntima entre un casado y una casada, entre un casado y una soltera, entre una casada y un soltero. Es decir, entre elementos distintos a los de la relación matrimonial. Por tanto, los fariseos decían a la gente: este mandamiento se quebranta solo si te toman en el mismo hecho adulterando. ¿Recordáis que un grupo de estos fariseos llevaron a una mujer a Cristo acusada de adulterio y le dicen: maestro, la hemos tomado en el mismo hecho, en el mismo acto, haciendo, quebrantando físicamente este mandamiento? Ahora, Dios estableció sin duda alguna las relaciones íntimas, personales, solamente lícitas dentro del matrimonio. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y nota esto: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Luego, la fornicación y el adulterio son pecados que están bajo el juicio de Dios. Cualquier relación de este tipo íntimo fuera del matrimonio es pecado delante de Dios. Y hemos de afirmar esto de una forma enfática, sobre todo en un mundo como el nuestro, y cuanto más se pertenezca a lo que se llama, no sé por qué causa, el primer mundo, más se comete y se tolera y se transige el pecado tanto de adulterio como de fornicación. Pablo enseña que el marido tiene que vivir solo con su esposa y la esposa solo con el marido. Puedes encontrar esa enseñanza en la carta primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 2 al 5. El Antiguo Testamento expresaba la prohibición. Notáis que Cristo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El pecado de adulterio afecta varias áreas. Afecta primeramente el pacto matrimonial. Se quebranta un pacto de lealtad entre el marido y la mujer. En segundo lugar, comete también un quebrantamiento del voto de lealtad matrimonial. En tercer lugar, hay un pecado que afecta a la relación matrimonial. Y el adulterio es un pecado que, como acabamos de leer, está bajo el juicio de Dios. Dios es juez contra el que comete el pecado de adulterio y se convierte en testigo de cargo contra el que ha promovido o causado, originado o conducido a la comisión de ese pecado. Uno de los pocos casos que la ley condenaba con pena capital, es decir, con pena de muerte, era precisamente uno de ellos, es el adulterio. El pecado que traía como consecuencia la comisión del adulterio y el sorprender a dos personas en la práctica de adulterio era la pena de muerte. Es verdad que aquellos trajeron a Cristo, aquella mujer, mencioné como ejemplo antes esta situación, le traen a Cristo a aquella mujer y pretenden que Cristo condene primeramente a aquellos hipócritas falsarios que buscaban algo contra Jesús. Llevan a una mujer a alguien que no es juez. Es el maestro de Galilea. Algunos lo tienen por profeta, pero no es un juez. Segundo, es una acusación que viene viciada ya en sí misma. Porque si tomaron a aquella mujer en el mismo hecho adulterando, ¿dónde está el adúltero? Traen a la mujer, pero no traen al hombre. Por tanto, toda aquella hipocresía tiene que ver con una manifestación contra el Señor, es verdad, pero en general es el sistema de pensamiento de los fariseos de entonces. Ahora, Dios, como testigo de cargo, dice a través del Verbo encarnado que interpreta la ley, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La autoridad del maestro. Yo os digo, no va a reformar el mandamiento,
lo que está diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y lo que están haciendo los religiosos es enseñando a que nadie os sorprenda en la comisión física de ese pecado. Pero quiero deciros que cuando Dios estableció la prohibición, el alcance del pensamiento divino era mucho más amplio. De manera que dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Juntamente con el pecado de adulterio está acompañado el pecado de codicia. El adulterio no es simplemente la comisión de un pecado aislado y concreto, va involucrada varias cosas más. Y Cristo dice, el que ve con ojos codiciosos a una mujer, ya ha cometido el pecado de adulterio en su corazón. La Biblia tiene muchísimo cuidado con las miradas codiciosas. Puedes ir, o podemos ir un momento, al libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, y abrimos el capítulo 31. Job, capítulo 31. Y leemos algunas palabras que Job testifica de su conducta en este sentido. Job capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Notas? Hice un pacto con mis ojos para no mirar codiciosamente a quien no es mi mujer. Y ahí tienes la relación de Job con una sola mujer permanentemente. ¿Hay algo más? Conocía Job las consecuencias que acarrea esa mirada codiciosa. Capítulo 31, versículos 10 y 11. Podemos leer el versículo 9 para enlazar bien el párrafo. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, es decir, Cristo dijo, el que vio a una mujer con ojos codiciosos ya cometió el pecado de adulterio, ¿dónde? En su corazón. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer y estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Y por esta razón Job se mantuvo íntegro, evitando toda mirada codiciosa. Capítulo 31 y versículo 9. Leemos, mi corazón no fue engañado acerca de mujer, ni estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Por tanto, Job sabe que la mirada codiciosa genera un deseo en el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Los ojos, mis queridos hermanos y amigos, son la puerta de entrada del elemento que genera la perversidad. La expresión no puede separarse. Cualquiera que mira a una mujer, eso es algo neutral, pero mira el pecado. La mira para codiciarla. A veces los llamados espiritualoides dicen, yo no he visto nunca a una mujer que no fuera la mía. Y hay que recitarles el versículo que dice, no mintáis los unos a los otros. No es pecado ver a una mujer. Es más, tampoco es pecado admirar la belleza física de esa mujer. El pecado es desear tener una relación íntima con ella. No puedes conseguirlo por circunstancias de tu entorno, pero el deseo tuyo es la comisión de ese pecado. Por tanto, Cristo dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y yo os digo que aquel que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios no se fija solo de la apariencia externa, sino que ve la disposición interna que conduce, si es posible, al deseo pervertido de un corazón que no obedece la voluntad de Dios, aunque lo haga aparentemente. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 29, segunda parte, y versículo 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, échalo de ti
Versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. El pecado de adulterio es un pecado altamente destructivo. Está sujeto directamente al juicio de Dios. Mencioné antes ese versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 4. A los adúlteros los juzgará Dios. Y las consecuencias del adulterio son siempre consecuencias funestas. Alguien puede decir, bueno, yo conozco una persona que ha caído en adulterio, se ha restaurado y es exactamente igual. Quiero decirte que el pecado de adulterio, como cualquier otro pecado, pero este específicamente, trae un lastre espiritual permanente en la vida de la persona. Pongo un ejemplo. El ejemplo de David. David comete un pecado de adulterio con Betsabé. Ese pecado que comienza por un pecado de adulterio termina en un pecado de asesinato, de homicidio contra ese marido. Y el proceso de ese pecado es el proceso que sigue Satanás en la tentación. Vio una mujer, codició a la mujer, tomó a la mujer. Y ese pecado trajo una consecuencia mala en la vida de David. Ahora viene Natán para recordarle a David lo que él no ya había olvidado delante de Dios. Y le dice, mire, le cuenta la historia de aquel hombre que viene un amigo a su casa, él tiene buen ganado, pero hay un vecino que tiene solo una cordera, y él va y toma la cordera de aquel hombre, la mata y se la da a comer al amigo que viene de visita, y David se levanta del trono enfadado y dice, ese hombre merece la muerte. Bueno, merece la muerte, pero la ley no lo condena a muerte por ese hecho. Lo condena a que pague 4 veces aquello que robó. Y esto se va a producir en la vida de David. Y Natán dice casi, tú has dictado tu propia sentencia, tú eres ese hombre. David pagó un precio altísimo con la muerte de 4 de sus hijos. Primeramente murió el hijo que había concebido con Betsabé. Luego murió Amón, otro de sus hijos. Tercer hijo, Absalón. Y cuarto hijo que muere a David, Adonías. Son las señales indelebles del pecado. Ahora, el pecado de adulterio es siempre un pecado voluntario. A veces en mi experiencia pastoral no he tenido muchos casos de estos en mi iglesia, aunque he confrontado otros fuera de la iglesia, pero a veces viene una persona para confesar un pecado de adulterio. Y la confesión es generalmente procurando una disculpa a ese pecado. Y algunos dicen, bueno, Satanás me tentó y yo caí. Primero, quiero decirte que el pecado de adulterio no es un pecado puntual, ocasional, que se produce porque se encontró con una mujer y ahí tú... Eso es rarísimo. El pecado de adulterio tiene siempre un tiempo de preparación. Y el pecado que se está preparando para ser cometido, especialmente al creyente, tiene la advertencia de la Biblia aplicada a su vida por el Espíritu Santo. Hay pecados en el creyente cuya consecuencia puede ser la muerte física y son pecados voluntarios. Por tanto, este pecado de adulterio está incluido dentro de los pecados voluntarios. Y recordáis que hay un pecado vinculado con esto que tiene que ver, aunque es distinto, que tiene que ver con aquel pecado del incestuoso de la iglesia en Corinto, que es entregado a Satanás. ¿Para qué? Para la muerte en su carne. Y hay una distinción necesaria que Cristo hace en relación con el pecado de adulterio. Hay una manifestación de pecado en una caída ocasional que puede darse, que se restaura por confesión. Pero es muy distinto la práctica continuada del pecado. Tal vez sea una manifestación de no haber nacido de nuevo, pero Cristo advierte, señores, no es pecado el hecho físico de la comisión del adulterio. Es pecado cuando en tu corazón se genera la codicia por alguien, por alguna mujer que no es tu mujer.
Y Cristo enseña drásticamente la reacción que tenemos que tener en nuestra vida. Y es una presión enormemente enfática. ¿Estás viendo? Y esa visión te causa deseos contrarios a la voluntad de Dios. ¡Arráncate el ojo! Bueno, ¿está acaso el Señor enseñando que lo mejor contra el adulterio es mutilar un ojo? ¿Qué va? Porque dentro de tu mente está el deseo, aunque tus ojos no pudieran verlo. No debes entenderse esto como un mandamiento práctico, es decir, tú tienes un problema de ver cosas, de ver otras mujeres, lo mejor es que te quites los ojos. Lo que está diciendo en contexto para el tiempo de hoy, hay un problema muy serio que causa deseos de concupiscencia y causa adulterio en el corazón, que es la pornografía. Y hay muchos que se dedican a ver pornografía en nuestros días. Dios dice, quítate ese ojo, deja de ver esas cosas. ¿Cuánta influencia hay hoy en día en elementos de visión que te conducen a malos pensamientos? Bien sea en tu televisor, bien sea en tu computadora, bien sea en tu tableta, bien sea en tu teléfono. Y Dios dice, saca de delante de ti, quita cualquier cosa de visión que puede conducirte a un pensamiento vil y a la comisión de un pecado delante de Dios. Y añade algo más, quita la mano si tu mano es ocasión de caer. Notáis que el pecado es siempre así, vio, codició, tomó. La mujer vio el árbol, codició el árbol, tomó el árbol. Acán vio el manto babilónico, codició el manto, tomó el manto. De la misma manera el proceso es este. Comienza por la visión. Genera la codicia y, si es posible, genera la acción. Y aquí Cristo dice, mantente al margen de eso, córtate la mano para que no puedas cometer ese pecado. La mano es el traslado a los miembros de la acción del corazón. Mantente alejado de todo cuanto te pueda contaminar. Y esto nos lleva a una conclusión de esta enseñanza de Cristo. En un mundo corrompido, Dios llama a los creyentes a santidad. El grave peligro es que nos acostumbremos al pecado y convivamos con la corrupción. Estaba visitando una iglesia hace años en un país de Europa y estaba cenando con el pastor de la iglesia, y el pastor de la iglesia me hizo una pregunta. Te voy a preguntar, ¿qué ocurriría en tu iglesia si en el momento en que un chico, un joven, pide la mano de su novia a sus padres, se va a vivir con ella? Yo le dije, ¿cómo vivir con ella? Yo sabía lo que me decía, pero dije, ¿cómo a vivir con ella? Sí, se van a tener relaciones matrimoniales y a vivir en la casa. Y dije, bueno, ¿y qué harías tú? Porque la Biblia enseña con toda claridad que la fornicación, que es ese caso concreto en ese momento antes de celebrar el matrimonio, es un pecado que no permite la comunión con Dios y se practica de forma continuada y no hay arrepentimiento. Y él me dijo, ¿y tú, en una situación así, prohibirías la participación de la cena del Señor? Y yo le dije, yo no prohíbo nada a nadie porque no tengo ninguna autoridad, lo prohíbe la Biblia. Por tanto, una persona que no tiene comunión con Dios no puede tener comunión con la iglesia. Y él me dijo, ¿sabes lo que ocurriría aquí si yo hago eso? No, me echarían de la iglesia. Yo le dije, si tú valentía en mantener la doctrina y la vida de fe es por lo que te van a hacer a ti, tienes muy poca categoría para conducir la iglesia de Jesucristo. Ten en cuenta, por favor, la advertencia de Pablo. Sepárate de aquellos que dan poca importancia a este tipo de pecados, porque la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. He dicho varias veces en los programas de este canal que la santidad no es una opción de vida, sino la razón esencial de la vida cristiana. Y la palabra de Dios
me manda, me ordena, me insiste, sed santos porque yo soy santo. El resultado de vivir a Cristo es apartarse de toda especie de mal. Y el poder para vivir una vida de santidad es Cristo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que podríamos cada uno de nosotros hacer una sencilla oración delante del Señor en la reflexión del llamado del Sermón de la Montaña en el día de hoy. Una oración simple que diga: Señor, yo quiero ser como tú. A Él sea la gloria.